Hola, hola, mis queridos devoradores, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos de nuevo a este canal de literatura. Los que ya me conocéis desde hace un tiempo sabéis que soy un culo inquieto, que me gusta probar cosas nuevas y hace cosa de 3 años, cuando por entonces hacía entrevistas a autores desconocidos que os traje aquí y que tenéis la posibilidad de verlos en el canal cuando queráis, a gente muy interesante con unas historias muy chulas, se me ocurrió la idea por aquel entonces de hacer una entrevista a ChatGPT. Estamos hablando de hace 3 años. Imaginaos la diferencia de ese vídeo en el que la tecnología que yo tenía por entonces no era la más idónea y, evidentemente, ChatGPT no había avanzado todavía todo lo que ha podido avanzar en estos 3 años. Imaginaos, ¿vale? Entonces, vuelvo de nuevo aquí a plantear una entrevista con ChatGPT. Y vais a ver la diferencia abismal y cómo da hasta miedo la conversación que mantienes con una inteligencia que parece absolutamente real, ¿vale? Por aquel entonces, la otra entrevista, yo planteé una batería de preguntas que creé yo. En esta ocasión lo vamos a hacer diferente. Le he propuesto previamente a ChatGPT el hacerle una entrevista relacionada con la literatura en la actualidad, relacionada también con, pues, el marco editorial en el que nos encontramos y con los cómics también, ¿no? Una serie de preguntas, va a ser una entrevista extensilla, pero lo que quiero es que entre vosotros y yo, vosotros ya lo veréis en diferido, pero yo ahora lo estoy viendo en directo cuando os hablo a vosotros. Quiero sorprenderme con las preguntas que me ha dejado, que son preguntas que le voy a hacer yo en realidad a ella, y las contestaciones, ¿vale? Vamos a flipar, ¿vale? Esto va a ser, como os digo, una entrevista en la que ella y yo vamos a estar aquí, la pantalla de ella va a ser en blanco, ¿vale? Y va a haber una mujerita, un circulito que va a ir siendo como la voz de ChatGPT. Yo me voy a situar aquí como si fuera el típico que comparte una pantalla, ¿vale? Pero se le va a escuchar perfectamente. Y por otro lado, tengo otra ventana abierta en la que está toda esa base de batería, toda esa batería de preguntas que yo le voy a formular, ¿no? Y bueno, ya sabéis, esto va a ser muy curioso, ¿vale? Pero sobre todo, lo que más me interesa de todo esto es cómo va a plantear ella la entrevista, cómo lo va a encarar, ¿no? Así que yo creo que sin más dilación vamos a empezarla con esta pequeña de introducción engaño, porque vamos a hacer una presentación previa a la conversación con ChatGPT. Vamos a ver cuántas veces me puede interrumpir y todo eso. Pero bueno, me parece súper curioso esto. Así que sin más dilación, chicos, vamos a compartir pantalla con ChatGPT. ¿Qué ha pasado? A ver, ha habido un problema, no sé por qué. Ahora, ya está. Vale, ya lo tenemos aquí en pantalla, ¿vale? Como digo, yo voy a hablar una conversación con ella normal y corriente. Y vamos a empezar, ¿vale? Hola, ChatGPT, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí listo y con muchas ganas. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, quiero plantearte el hacerte una entrevista a ti, una serie de Ujú. preguntas relacionadas con la literatura, el mercado editorial actual y también el del cómic. ¿Te parece? Vale, me parece una charla muy chula. Dale, dispara con la primera. Voy a empezar primero con una pequeña presentación de cara al público, ¿vale? Y después te lanzo las preguntas, ¿te parece? Genial, aquí estaré. Hoy, chicos, tenemos un invitado muy especial. No es editor, no es escritor, no es librero y, sin embargo, ha leído más libros que cualquiera de nosotros. Hoy entrevistamos a ChatGPT para hablar del presente y el futuro de la literatura, el cómic y el mercado editorial. Vamos a hacerle preguntas incómodas, polémicas y también otras más divulgativas para comprobar hasta qué punto entiende realmente el mundo del libro.
Así que empecemos. ¿Te parece bien, ChatGPT? Adelante. Claro, me parece perfecto. Dale con la primera. Venga, empezamos por un primer bloque en el que vamos a encarar el estado actual de la literatura. Y la primera pregunta es, si tuvieras que definir el estado actual de la literatura con una sola frase, ¿cuál sería? Pues yo te diría que la literatura vive un momento de diversificación estética y temática, pero también de tensiones entre el mercado, la autoedición y la búsqueda de voces auténticas. Hay mucho ruido, pero también experimentación real y pequeños sellos apostando por riesgos que los grandes evitan. Es, yo qué sé, un territorio fértil, pero inestable. Muy bien. Segunda pregunta, ¿la literatura vive una crisis o simplemente está cambiando? Mm, Yo más bien diría que está cambiando, no muriendo. Las formas de leer y descubrir libros han cambiado. Hay ebooks, audiolibros, BookTok, autopublicación, más visibilidad, pero también más presión comercial. Yo creo que el dilema es cómo equilibrar valor cultural y mercado. Y esa tensión es lo que va a definir los próximos años. ¿Y aún así consideras que se están publicando demasiados libros? Sí, en términos de mercado diría que sí, se publican más de los que se pueden absorber, pero culturalmente hablando, no me parece malo tener muchas voces. El problema es la visibilidad. Hay libros que apenas duran en mesas de librerías y se pierden buenos títulos por falta de promoción. No creo que sobren libros, pero sí faltan mecanismos de difusión más justos y más eficientes. Y quizá más vida comercial para cada obra. Es una de las tareas pendientes. ¿Y no consideras que esa masificación de publicaciones de libros puede en realidad perjudicar a los buenos libros? Mm, Totalmente, sí. Puede perjudicarles en su visibilidad, no en la calidad, pero sí en que se pierdan entre tantas novedades. Pero yo no culparía a la cantidad en sí, más bien el modelo de rotación rápida. Si los libros tuvieran más vida comercial y mejores puentes con los lectores, muchos buenos encontrarían su público. La masificación no mata la calidad, pero sí su oportunidad de ser descubierta. ¿Y crees que las editoriales apuestan hoy en día por la calidad o por aquello que cree que va a vender más? Yo creo que ambas, pero las grandes se suelen priorizar lo que se vende. Las independientes arriesgan más con voces nuevas, pero el equilibrio depende mucho de cada sello. Al final, todo es una búsqueda constante de balance entre calidad y viabilidad económica. Un desafío permanente. ¿Crees que vivimos la época más grande de cantidad de escritores? Mm, Probablemente sí, si hablamos de la cantidad de gente que escribe y publica. Nunca fue tan fácil publicar, pero no necesariamente más gente puede vivir de ello. Es la explosión de voces más abierta hasta ahora, pero el verdadero reto es ser leído, ser encontrado en medio de todo lo que se publica. Ahí está la verdadera dificultad de esta época. ¿Y crees que por ello se están perdiendo en el camino grandes novelas que nadie va a descubrir por culpa de ese poco apoyo que hay a ese género desconocido de autores que han pasado, por ejemplo, por mi canal? Sí, yo creo que ocurre.
Y ahí el papel de canales como el tuyo es abrir esa ventana para que libros menos visibles tengan una oportunidad. No todos los libros escondidos son grandes novelas ignoradas, pero sí se pierden algunas por falta de visibilidad y eso me parece una verdadera pérdida. Ahí los prescriptores, críticos, libreros y canales de reseñas ayudan a que no todo dependa de campañas de marketing. Yo te diría que sí, se pierden libros valiosos, pero también creo que nunca hubo tantas herramientas para descubrirlos si las usamos con criterio. Eh, ¿Consideras que esta frase está bien escrita o, mejor dicho, eh, tiene sentido hoy en día? La frase dice así, ay, perdona que me he quedado en blanco. No te Los preocupes. espera, A ver, que me venga, espérate, ¿cómo era? no te Eh, preocupes. Tranquilo. Me he quedado en blanco, chiquillo, ahora mismo tiene WhatsApp esto, ¿eh? Espérate. Eh, Ah, sí, si eh, quieres, ¿crees que todo está te escrito? puedo. Yo creo que no todo está escrito, pero las historias nunca se agotan porque cambian las voces, los contextos y las miradas. No creo que todo esté escrito para nada. Pero Cada época tiene sus obsesiones, su lenguaje, sus preguntas sin respuesta. Lo que cambia es cómo las contamos. Y por y eso, cre dime. ¿crees que existe realmente una falta de originalidad o simplemente cada generación cree que todo tiempo pasado fue mejor? Más lo segundo, diría yo, esa idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Hay días que sentimos más saturación que originalidad, pero la originalidad muchas veces no es un tema totalmente nuevo, sino una voz distinta, una sensibilidad propia para narrar algo universal. Diría que más que falta de originalidad, a veces falta tiempo y espacio para que ciertas obras resuenen de verdad. Ahí está. Esta pregunta no la tenía apuntada, ¿vale? Me acaba de surgir conforme vamos hablando y quería saber tu opinión. ¿Consideras? A ver, yo llevo muchos años leyendo narrativas, ¿vale? Y, Ujú, y desde hace un tiempo a esta parte me he aficionado muchísimo a los cómics. Y después de qué experimentar en bueno. los dos mundos, me he dado cuenta de que en el mundo del cómic hay historias muchísimo más originales de las que hay en narrativa. En narrativa suele repetirse demasiadas cosas y en los cómics veo mucho más originalidad. De hecho, hoy en día hay muchas adaptaciones, tanto en cine como en series de televisión, que se está tirando del mundo del cómic en vez de la narrativa. ¿Estás de acuerdo conmigo o crees que no es así? Pues estoy bastante de acuerdo. El cómic ha sido un laboratorio de narrativas muy potente. A veces se arriesga más en viñetas que en prosa tradicional, por mezcla de lenguajes, ritmo, juega con la estructura, con el tiempo y muchas veces empuja a otros medios a adaptarse. La novela a veces parece más contenida, pero yo no lo vería como una competición, sino como ecosistemas que se retroalimentan. El cómic ha nutrido de buenas historias a otros medios. Y la novela mantiene otras profundidades y Ujú. matices a su manera. Pero sí, el cómic está viviendo un momento creativo muy fértil y
creo que vale la pena mirar en ambas direcciones y leer cómics y novelas por igual. Mira, eso me viene a relación a otra pregunta que tampoco tenía aquí apuntada, pero que te quiero preguntar a ti porque quiero saber tu opinión. Dale, ¿Tú consideras que leer cómics es también leer? O sea, que un cómic también es un libro, a pesar de por que tenga supuesto. dibujito, como se le suele decir. Ujú. Claro que sí. Leer cómics es leer. Hay narrativa, ritmo, guión, recursos visuales y textuales. Es otra manera de narrar, no inferior, sino diferente. Quien lee cómics, lee y a menudo desarrolla una alfabetización narrativa muy sofisticada. Y no hay que enfrentar cómic y novela. Se complementan y pueden convivir de manera muy natural. Oye, ¿qué género literario crees tú que atraviesa actualmente su mejor momento? Buena pregunta. Yo diría que la fantasía está en su edad de oro. El thriller está fortísimo y el cómic vive un momento de gran prestigio y creatividad. Así que te diría que cada uno pasa por su propio pico, pero en general se cruzan géneros, se mezclan y compiten por la atención del lector contemporáneo. Diría que eso es un paisaje bastante vivo, más que en declive. ¿Y serías capaz de mojarte para decirme cuál crees que es el género que claramente está en decadencia? Si me tengo que mojar, te diría que la ficción generalista sin voz propia lo tiene más difícil para diferenciarse. Y quizá ciertos subgéneros muy repetitivos, no sé, parte de la romántica más tradicional o la ciencia ficción más hard que se centra únicamente en la tecnología, tienen menos espacios y no se reinventan. Pero decadencia no significa desaparición, es más un ciclo. Hoy, por ejemplo, el terror vive un resurgir muy interesante y la fantasía pasó de nicho a uno de los grandes motores del mercado. Así que más que géneros muertos, yo hablaría de géneros que se reinventan. Muy bien. Bueno, ahora me gustaría hacerte una pregunta. Esta es un poco más complicada porque, claro, cada persona tiene su gusto particular, pero los tuyos no lo sé. Ujú. Por eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué autor contemporáneo crees que será considerado un clásico dentro de 100 años? Es dificilísima esa pregunta. Convertirse en un clásico no depende solo de la calidad, sino del paso del tiempo, de la influencia, de la permanencia. Pero si me pides nombres, te diría Kazuo Ishiguro por la solidez de su obra, su exploración de la memoria y el tiempo. También Margaret Atwood, cuya influencia ya es enorme, y quizá Cormac McCarthy, que probablemente seguirá leyéndose, y quizá Elena Ferrante, si se mantiene relevante con el paso de las décadas. Y en la fantasía, George R. Martin tiene muchas cartas para ser recordado como uno de los grandes renovadores. En el cómic, autores como Alan Moore o Art Spiegelman ya tienen una relevancia indiscutible, diría yo, dentro de un siglo. Pero también surgirán nombres que ahora ni imaginamos. Bueno, Yo creo
que el futuro siempre sorprende más de lo que uno espera. Con respecto a lo de R.R. Martin, perdona que te lleve la contraria Ujú. porque no sé yo si va a llegar a ello, porque está la gente ya harta con que lleve ya más de 10 años sin publicar el siguiente libro de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego, que ya conozco yo a un amigo mío, Naviru Shorno, que está bastante harto de eso, pero bueno, era una opinión que Claro. quería dejar aquí. Eh, No, no. Totalmente válida tu puntualización. bueno, si te Con parece, RR, sí, perdón. adelante. No, no, perdona, No, continúa. que, que con R.R. Martin pasa algo curioso. La expectativa y el tiempo no juegan a su favor en el tema de publicar a tiempo, pero su huella ya está marcada en la forma en la que se cuentan y se hacen las adaptaciones de fantasía hoy en día. No sé si en 100 años lo leerán como clásico, pero su impacto ya se siente como una referencia ineludible de este siglo en el tema de la novela fantástica. Bueno, hemos terminado el primer bloque, ¿vale? Que en el que hemos hablado del estado actual de la literatura. Ahora en el segundo bloque Ujú. me gustaría preguntarte sobre los lectores, ¿vale? Cuando quieras. Vale, pues mira, ¿consideras que leemos más que hace 20 años? Mm, yo creo que no leemos menos, pero sí diferente. Más distracciones, sí, pero también más formatos para acercarse a la lectura. Ebooks, audiolibros, comunidades de lectores que animan a descubrir el hábito lector. Yo huiría del tópico de la gente ya no lee. Yo creo que el gran reto es captar la atención para leer obras largas y complejas. ¿Y crees que leer más significa leer mejor? No necesariamente. Leer mejor, diría que es leer con más intención, más presencia. No cuenta la cantidad de libros, sino cuánto te afectan, cuánto te calan dentro. Más que llenar un contador, es leer lo que te desafía, lo que te expande. Ahí está la diferencia. ¿Crees que BookTok ha salvado la lectura o la ha convertido en un producto de consumo rápido? Yo creo que ha hecho lo bueno y lo malo. Ha empujado a muchos jóvenes a leer y ha creado comunidades, segundas vidas para libros ya publicados, pero también ha favorecido la dinámica de consumo rápido típica de redes sociales. Yo no lo vería como un veredicto final, sino una puerta de entrada. Si conduce a más curiosidad, está muy bien. Si se queda solo en la inmediatez, pues, pues ese es su riesgo. En el fondo depende de cómo cada lector use esa primera chispa que BookTok puede encender. ¿Y crees que las redes sociales crean lectores o simplemente compradores de libros? Mm, Creo que ambas, pero no en la misma medida. Las redes encienden interés, pero a veces se quedan en el impulso de comprar a leer con continuidad. Hay un paso, pero también creo que con el tiempo hay una selección natural. Quien entra por una moda a veces lo deja, pero
Otra descubre un autor, otro, y se va formando un hábito lector que dura. Yo diría que las redes no crean lectores de un día para otro necesariamente, pero pueden ser una primera puerta muy válida. El reto, yo creo que es transformar el interés inicial en un hábito lector duradero. Y eso ya depende un poco de cada uno. Oye, ¿y no crees que esta masificación de publicaciones de lo que hablábamos antes en el bloque uno está haciendo que exista demasiada presión para los lectores en leer todas las novedades? Yo diría que sí existe esa presión, pero no hace falta seguir todas las novedades. Puedes elegir ritmos y caminos propios. No todo aquello que sale tiene que ser leído. No hay ninguna obligación de estar al día de todas las novedades. Elige y disfruta a tu ritmo. Menos consumir, más leer. Eso me viene muy bien para la siguiente pregunta. ¿Tú consideras que estamos perdiendo el placer de leer? A veces parece, puede que a veces sí, se diluya un poco entre tanta oferta y tanta urgencia por lo nuevo, pero sigue ahí, escondido en el acto de leer sin mirar el reloj, sin pensar en si toca terminar el libro de moda, sino en dejarse tocar por lo que lees. Ujú. Ahí es donde no se pierde. No hace falta leer mucho, sino leer con ganas, con calma, con algo de curiosidad también. Y sí, leer despacio a veces es un pequeño acto de resistencia Oye, ¿y contra la prisa. crees que los Dime. clásicos intimidan innecesariamente a los nuevos lectores? Porque hoy en día tenemos, como decimos, muchas novedades de todo tipo, de una literatura, digamos, más accesible a los jóvenes de hoy en día. ¿Y crees que se va a perder esa lectura, no Mm. obligatoria, pero sí necesaria para los lectores que que van creciendo, de leer los clásicos? Porque hay clásicos que deben de ser leídos sí o sí, vamos, considero yo. Uf. Mm, yo creo que sí. A veces intimidan innecesariamente, pero no por los clásicos en sí, sino por cómo se presentan. Muchos clásicos hablan de cosas que siguen muy vigentes, como el poder, el amor, la ambición, la guerra, la injusticia. Ahora, yo no creo que todo el mundo tenga que leer una lista obligatoria. Más bien, creo en encontrar el clásico que conecta contigo en tu momento. Si te gustan las aventuras, quizá La Isla del Tesoro. Si te tira la ciencia ficción, igual Mary Shelley o H.G. Wells. En vez de imponer, yo invitaría a descubrir el clásico adecuado en el momento adecuado, para que no sea una carga, sino un placer descubrir que aún dicen mucho de nosotros. Oye, ¿y crees que existe el elitismo dentro del mundo literario? Uf, sí, yo creo que existe. Ujú, Se cuela yo en también. quien mira por encima del hombro ciertos géneros, en quien decide qué es alta literatura y qué no, o en barreras de lenguaje que alejan a lectores en vez de acercarlos. A veces se confunde complejidad con valor, y yo creo que una novela accesible no es menos valiosa por serlo. Al final, lo que importa es si te llega, si te transforma, si te hace pensar o sentir distinto. Yo creo que democratizar la lectura no le quita profundidad, le da más vida. Oye, ¿y por qué parece que algunos lectores necesitan justificar constantemente lo que leen? Me meto en el saco, ¿vale? Yo teniendo mis redes sociales, normalmente siempre pongo la lectura siguiente que me toca, tanto sea cómic o narrativa, pero principalmente yo no lo hago por destacarle a la gente o que vea la gente todo lo que leo,
sino por las recomendaciones que después hago en reseñas, ¿no? Pero también por el hecho de que a mí me sirve para saber lo que he leído al año. ¿Pero tú crees que eh, algunas personas necesitan justificar que están leyendo? Mm, Yo creo que mucha gente siente esa presión por demostrar que leen bien, como si la lectura tuviera que validarse ante otros. Ujú. Las redes pueden amplificar eso, con listas, retos. Tienes que leer esto para ser culto, pero leer es un acto muy personal. No hay examen al final. Si te hace feliz un cómic, una novela o releer el mismo favorito, no necesitas justificarlo. Compartir lo que lees puede ser una celebración, no una defensa. Y ojalá cada lector pudiera leer sin sentir que debe demostrar nada. Leer para uno, aunque se comparta, nace siempre de algo íntimo. Oye, ¿y crees que se juzga demasiado a quien disfruta de la literatura comercial y evita a los Sí, clásicos? sí, pasa y es una pena. Disfrutar de lo comercial no te quita valor como lector. Los gustos son diversos, mutan, cambian con la edad, con el ánimo, con el tiempo libre. Yo creo que el problema no es leer ligero, sino la mirada condescendiente de quienes creen que solo cuenta lo serio o lo difícil. Cada lector construye su camino y a veces un libro comercial es la puerta a lecturas más complejas más adelante. No hay que hacer jerarquías rígidas, importa la honestidad con que lees y lo que ese libro te deja cuando lo cierras. Al final, leer es una forma de encuentro, no un juicio. Me parece genial. Pues mira, si te parece, vamos a entrar ahora en el bloque 3 relacionado con los Dale, escritores, ¿vale? perfecto. Vale, pues mira, hoy cualquiera puede convertirse en escritor. Mm, Técnicamente sí. Nunca hubo tantas herramientas para escribir y publicar, pero ser escritor en el sentido de oficio, de conectar con lectores, sigue siendo difícil. Publicar un libro es un hito, pero ser escritor implica continuidad, trabajo con el texto, paciencia y mucha lectura también. Yo creo que se ha democratizado el acceso, pero no el oficio. Y también eso permite que aparezcan voces que antes habrían sido descartadas por razones ajenas a la calidad. Yo diría, hoy cualquiera puede publicar un libro, pero ser un escritor que perdure sigue siendo tan difícil como siempre. Al final, el talento encuentra su camino, aunque tenga que abrirse paso entre miles de voces. Y ese ruido no debería tapar que hay historias valiosas en todas partes. Mira, esto me viene muy bien porque yo siempre he dicho, ¿vale? Yo que respeto y amo tanto la literatura, yo he escrito 3 libros y no me considero Ah, escritor. mm, Eh, no sé si estoy equivocado o no, porque yo considero que para mí escritor es aquel que vive de la literatura, que es su mm. oficio. En mi caso, pues más bien, digamos que puede ser un hobby, ¿no? ¿Tú consideras que simplemente por publicar un libro ya alguien se puede llamar y bautizar escritor? Hmm. Yo creo que publicar un libro es un paso, pero ser escritor, en mi opinión, es una dedicación más continua al oficio. Más que un título, es un quehacer diario. Ujú. Leer, revisar, aprender, reescribir. Pero también se puede honrar el camino de quien escribe desde el hobby, desde el gusto, incluso si no vive de ello. No es una frontera tan tajante. Al final importa la honestidad con la que te acercas a las palabras más que la etiqueta que lleves. Y oye, escribir por placer ya tiene un valor enorme, aunque no sea profesional. Oye, ¿y crees que las redes sociales pesan demasiado a la hora de publicar?
Uf, sí, pesan, sobre todo en términos de visibilidad. A veces parece que sin una comunidad grande no hay oportunidad, pero también las redes pueden ayudar a descubrir voces nuevas, libros pequeños, recomendaciones que no aparecen en los grandes circuitos. El peso está ahí, pero no determina el valor literario. Hay quien construye su camino con paciencia, con constancia, más silencioso, lejos de la prisa de las redes, y eso no lo hace menos escritor. Las redes influyen, pero no dictan lo que vale una obra. Esta pregunta es polémica, ¿vale? Y yo tengo al respecto una idea muy concreta de lo que pienso de ella, ¿no? Para ti, ¿es Ujú. más importante tener seguidores que talento como escritor? Mm, Pregunta incómoda, pero pertinente. Yo te diría que para escribir una buena obra, el talento importa más. Pero para que esa obra circule y se lea, la comunidad de redes puede pesar más de lo que debería. Ahí hay un riesgo, confundir visibilidad con calidad. No son lo mismo. Las editoriales a veces miran números porque suponen menos riesgo, pero no publican solo por seguidores. Hay autores con poca presencia en redes que escriben maravillas y gente con mucha presencia que luego escribe libros flojos. No hay una regla automática. El talento no se mide por seguidores, aunque una comunidad puede ayudar a abrir puertas. Al final, lo que permanece es una buena obra más que el ruido que la rodea. A lo largo de la historia de la humanidad, la literatura y los escritores siempre han intentado esquivar la censura, ¿no? Y de una manera u otra, la gente lo llegaba a conseguir. Y a veces se Ujú. atrevían a hacerlo descaradamente, incluso en épocas actuales en las que algunos autores han sido por su país condenados a muerte si lo pillaban allí, ¿no? Que tú consideras que la gente a estas alturas en las que se supone teóricamente que vivimos en un mundo más democrático, tiene Mm, miedo a publicar ciertas historias porque puedan resultar demasiado polémicas? mm. Yo creo que sí, aunque de maneras distintas según el sitio. En algunos países el miedo es muy real, con censura o persecución. En democracias suele ser más temor a la reacción pública o a las consecuencias profesionales. Pero muchos escritores siguen eligiendo temas complicados porque la literatura avanza cuando alguien se atreve a escribir lo que otros callan. Censura y reacción social no son lo mismo, pero ambas influyen. Y aún así, la literatura siempre ha encontrado su camino con quienes se atreven a escribir, incluso cuando preferirían callar. ¿Y crees que la autocensura está afectando a la creatividad? Yo diría que sí. A veces uno mismo se limita por miedo a reacciones o polémicas. Y esa precaución puede recortar el riesgo creativo, esa chispa que propone algo distinto. Pero también hay autores que se saltan ese freno porque creen que la literatura debe hacer preguntas incómodas. Autocensura y libertad creativa están en tensión constante, pero esa tensión a veces también genera obras muy potentes. Yo invitaría a reconocer los miedos, pero no dejar que decidan por ti, porque la literatura siempre ha avanzado gracias a quienes se atreven a escribir lo que aún no tiene un lugar cómodo. ¿Y crees que vivimos una época donde el marketing pesa más que la literatura? Mm, Yo creo que es una pregunta provocadora,
pero sí, el marketing pesa más que antes, pero no necesariamente le resta valor a la literatura. El mercado es una industria y las editoriales necesitan vender. Y una campaña puede lanzar un libro a miles de lectores, pero lo que mantiene un libro vivo con el tiempo no es el marketing, es la historia misma. El marketing abre la puerta, pero la literatura es la que decide si el lector se queda. Yo no lo plantearía como una competencia, sino como dos fuerzas que a veces se empujan en direcciones distintas, pero no enemigas. Idealmente, la buena literatura sobrevive. Oye, ¿y cuáles crees que son los errores que normalmente comete la mayoría de los escritores noveles? Mm, yo diría que uno común es querer correr demasiado, publicar antes de estar realmente listos. Otro es no leer lo suficiente. Sin mucha lectura detrás, el texto suele quedarse sin profundidad. Y también quizá impaciencia con las revisiones, ese momento de volver una y otra vez sobre el mismo texto. Escribir es reescribir y uno más confundir el estilo propio con imitar molas. Al final, lo que más ayuda es paciencia, lectura constante y aceptar que el proceso lleva tiempo. No hay atajos reales en esto. ¿Y cuál crees tú que sería el mejor consejo que podrías darle a alguien que quiere publicar por primera vez su primera novela? Que tenga paciencia y lea mucho. Que termine el manuscrito, sí, pero luego lo revise con calma. Que no mida su valor por la reacción inmediata en redes o concursos. Escribir es una carrera larga. Mejor pasos firmes, mucha lectura, ojo curioso y menos prisa. Si la historia es buena y honesta, tarde o temprano encuentra a sus lectores. Y para terminar este bloque de los escritores, ¿cuál crees tú o qué crees que distingue realmente a un gran escritor de uno simplemente competente? Mm, Yo diría la voz, esa capacidad de decir algo universal con un tono propio reconocible. No depende solo de la técnica, ni siquiera solo de la originalidad, sino de esa mezcla entre mirada, coherencia y una forma de contar que solo esa persona podría firmar, por decirlo así. Un gran escritor te cambia la manera de ver el mundo, aunque no te des cuenta al principio. Y a veces esa huella es sutil, casi silenciosa, pero te acompaña mucho tiempo. Bueno, pues si te parece, vamos a entrar en el bloque 4, en el que vamos a hacerte una serie de preguntas relacionadas con el mundo editorial, ¿vale? Dale. Perfecto. Bien, para ti, ¿cuál es el mayor problema de las editoriales actualmente? Mm, Si tengo que señalar uno, diría que el equilibrio entre la cultura y la rentabilidad. Cada vez más difícil. Las editoriales tienen la misión cultural de descubrir autores y cuidar textos, pero también son empresas. Muchas batallan por dar tiempo a los libros en un mercado que pide resultados muy rápidos. Y no todas las editoriales son iguales. Hay grandes grupos que hacen un trabajo excelente y sellos independientes que cuidan catálogos con mimo y descubren nuevos talentos. Yo diría que el reto es equilibrar esa apuesta cultural con la necesidad de ser sostenibles, pero de nuevo, la vigencia de una obra la decide su calidad y la conexión que logre con los lectores, más que la campaña que tenga detrás. Y al final, lo que queda es si el libro le habla a alguien y se lo lleva consigo.
más allá de la publicidad del momento. Aquí te iba a hacer una pregunta que directamente era, ¿se arriesga poco con autores nuevos? No voy a hacerte esta pregunta porque es así, ¿no? Mi pregunta real sería, ¿por qué se arriesga pronto? Se arriesga poco con autores nuevos. Mm, Yo creo que por el riesgo económico, apostar por un autor nuevo implica inversión y mucha incertidumbre. Las editoriales miran señales de público previo, tendencias, pero si nadie asume el riesgo, nunca aparecen nuevas voces. De ahí la importancia de editoriales independientes y editores con mirada larga, que detectan talentos que quizá dentro de unos años lleguen al gran público. Es un equilibrio delicado, pero necesario si no queremos perdernos a esos autores que podrían definir la literatura de las próximas décadas. Entonces, según tus palabras, entiendo que para ti las editoriales independientes son ahora mismo más interesantes que las grandes, ¿no? Mm, Yo no diría necesariamente. Yo creo que cumplen funciones distintas y que ambas son vitales. Las independientes suelen arriesgar más, sí, y descubrir autores nuevos o recuperar voces olvidadas, pero las grandes tienen alcance, traducciones, distribución. Yo no pondría una por encima de la otra. Las dos sostienen el ecosistema literario. Una para arriesgar y descubrir, otra para amplificar. Y muchos autores empiezan en sellos pequeños y luego pasan a grupos más grandes. Es un camino que se mueve, no una rivalidad. Conviven yo creo que lo mejor es tener diversidad para que nuevas voces aparezcan y se mantengan. A lo largo de lo que llevamos de entrevista, entiendo que consideras como yo de que existe una saturación editorial en el mercado, ¿no? ¿Y tú Sí. consideras que eso está afectando a las grandes editoriales y que con ello están perdiendo su identidad? Mm, Yo creo que en algunos casos puede pasar, pero no generalizaría. Algunas grandes editoriales cuidan mucho sus sellos y su línea editorial, pero la presión por publicar mucho puede difuminar la identidad y el catálogo. Idealmente, una editorial se distingue tanto por los libros que publica como por los que decide no publicar. Así que mm, ¿Sigues ahí? aquí sí, Oscar. Ah, vale, Dale, vale. cuando quieras. Sí. Eh, Perdona, quería decirte que si ¿qué consideras tú que debería de cambiar el modelo de editorial actual? Dame un segundo. Este es de las mejores preguntas que me has hecho, la verdad. Pues yo diría publicar menos, pero mejor acompañado. Asumir más riesgos con voces nuevas, sin exigir retorno inmediato, reforzar sellos con identidad propia y pensar más en construir catálogos con libros que duren, no solo primeras semanas de ventas. En corto, menos velocidad, más criterio y más confianza en el lector y en el tiempo que un libro necesita para encontrar su público. ¿Y por qué tantos libros desaparecen apenas unos meses después de publicarse? Por falta de espacio comercial, mucha saturación y poca visibilidad. Si no hay campaña, el libro desaparece rápido de las estanterías. Quizá también falta paciencia para dejar que una obra encuentre su público con el tiempo. No todos los libros prenden de inmediato. ¿Y crees que el mercado editorial necesita reinventarse? Más que reinventarse por completo, yo diría que necesita equilibrio.
Menos ritmo frenético, más construcción a medio y largo plazo y confiar más en la vida lenta de un libro, no solo en la prisa por la novedad de esta semana. ¿Esos serían para ti 3 cambios que implantarías si dirigieras una editorial durante un año, por ejemplo? Sí, yo creo que iría por cuatro cosas. Publicar menos títulos, pero con más mimo por cada uno. Apostar de verdad por autores nuevos. Construir una identidad editorial que un lector reconozca y confíe en ella. Ujú. Y por último, medir el éxito más allá de las primeras semanas de ventas. Dar tiempo a que las obras demuestren su verdadero recorrido. Oye, en tu infinita sabiduría y capacidad para tener tanto contexto mundial, me gustaría preguntarte que, ¿cuál consideras que es el país que está haciendo mejor las cosas en materia editorial? Esta pregunta es muy interesante. Yo te diría que no hay un único modelo, pero si me tengo que mojar, te diría cuatro ejemplos. Francia por su equilibrio entre mercado, cómic y librerías. Alemania por su fortaleza editorial y su feria del libro. Japón por hacer del manga un hábito cotidiano. Y los países nórdicos por sus altas tasas de lectura y políticas públicas de fomento lector. Si tuviera que elegir una, quizá me quedo con Francia por ese balance entre industria, cultura, librerías y respeto por el cómic y el libro. No es perfecto, pero es de los más completos. Opino exactamente igual que tú en ese sentido, sobre todo por lo que me toca el mundo del cómic, que si te parece bien va a ser el bloque quinto que vamos a encarar ahora mismo, ¿vale? Venga, perfecto, vale. Mi primera pregunta con respecto al mundo del cómic. ¿El cómic sigue siendo un arte infravalorado? Yo diría que a veces sí, porque aún se le trata como un entretenimiento menor. Pero el cómic tiene un lenguaje propio, complejo, expresivo, y cuando una buena obra sale, demuestra que puede ser tan profunda como una novela. Yo creo que cada vez gana más respeto, pero todavía hay camino para que se vea como lo que realmente es. ¿Y por qué crees que el manga sigue y sigue creciendo mientras el cómic americano está perdiendo mucha cuota de mercado? Mm, Aquí yo creo que hay varios factores. El manga ofrece muchísimos géneros, desde deporte a cocina o terror, un modelo de tomos que resulta fácil de empezar y una conexión muy fuerte con el anime que se retroalimenta. En el cómic americano aún pesa muchísimo el universo superheroico, que es complejo de seguir para nuevos lectores y a veces falta esa claridad de entrada. Eso no quita que siga habiendo creatividad brutal en el cómic occidental. Guionistas como Jonathan Hickman o Ed Brubaker siguen innovando. Yo creo que el reto está en cómo hacer la entrada más accesible sin perder la riqueza de esos mundos. Que un lector nuevo sienta que puede empezar sin vértigo, pero con la misma calidad narrativa que ofrecen esas sagas más largas. Ahí creo que hay buena oportunidad para el cómic muy bueno de oro. Vamos. Mira, tengo 2 preguntas aquí, pero la segunda pregunta, digamos que la voy a reformular porque no estoy de acuerdo con ella, ahora que lo pienso. Así que te lanzo la Ujú. primera. ¿Tú crees que Marvel está viviendo hoy en día demasiado de la nostalgia y que las nuevas publicaciones de nuevas historias de superhéroes, están siendo muy denostadas y las pocas que hay, no tienen la frescura o la originalidad que tenían las anteriores? Buena pregunta y con mucho debate. Yo te diría que la nostalgia pesa bastante, pero
tampoco diría que la innovación haya desaparecido. Hay autores como Jonathan Hickman o Warren Johnson que siguen proponiendo cosas muy, muy originales. Y el verdadero reto está en encontrar un equilibrio entre proteger esas franquicias y permitir que evolucionen de verdad. Porque cuando la nostalgia manda del todo, se corre el riesgo de mirar tanto al pasado que se termina por eclipsar el futuro. Pero oye, yo creo que todavía hay espacio para grandes historias nuevas si se les da aire y confianza a los creadores. Mira, la siguiente pregunta que te decía que iba a reformular era algo así que decía que como que si DC sigue buscando su identidad que no termina de encontrar. Yo no estoy de acuerdo con ello porque creo que con la línea Absolute que ha creado de un tiempo para acá, ha encontrado una identidad nueva, está rompiendo el mercado de los superhéroes ahora mismo en el cómic, está superando con nivel a Marvel, de hecho, incluso aparte están saliendo historias one shot muy chulas, como por ejemplo Patrones Oscuros de Dan Water. ¿Consideras ahora mismo que DC en el mundo editorial del cómic está muy por encima de Marvel? Porque evidentemente en el cinematográfico DC ahora mismo sigue un poquito de capa caída con respecto al UCM de Marvel, ¿no? ¿Tú consideras que ahora mismo está por encima DC en el mundo editorial del cómic que de Marvel? Es debatible y depende de cómo se mire. Yo diría que DC está pasando por un momento creativo especialmente sólido, con Absolute dando frescura y propuestas independientes que están funcionando muy bien. Marvel sigue teniendo autores muy talentosos, pero parece apoyarse más en sus franquicias clásicas. No sé si diría que una gana definitivamente a la otra, pero sí diría que ahora DC transmite más impulso creativo, al menos en la percepción actual. Pero esto cambia rápido. Hace unos 15 años mucha gente diría justo lo contrario. En el cómic estadounidense siempre hay ciclos, subidas y bajadas. Yo te diría eso, que DC está en un momento especialmente inspirado, pero no lo leería como una victoria definitiva, más bien como un buen momento en un mercado que cambia constantemente. Ya veremos cómo evoluciona todo esto en los próximos años. Mira, en el mundo del cómic, tan particular en este caso de los superhéroes, se vive mucho de los eventos constantes, ¿no? Y yo siempre he encontrado historias originales dentro del mundo de los superhéroes que casi siempre son historias autoconclusivas, one shot, como quieras llamarlo, mucho más ricas, originales y frescas. ¿Y no crees que que el lector se está agotando con tanto evento constante en el que nos están obligando, como por ejemplo haciendo un paralelismo con el UCM de Marvel, en el que estamos obligados a tener que ver todas las películas y toda la serie para entender lo que se viene después, y que lo mismo está pasando con el cómic, que nos están obligando a una continuidad, a una retrocontinuidad absoluta todo el tiempo, y que estamos perdiendo esa chispa que nos da, por ejemplo, como hablábamos antes, el manga, que tiene historias, sí, tiene historias que son largas, pero tiene mucho género abarcado, y el género de superhéroes en ese sentido es muy limitado, ¿no? Uf, yo creo que hay algo de razón en eso, pero matizaría una cosa. El problema no es el evento en sí, sino cuando se vuelve la norma cada pocos meses. Eso cansa a lectores y corta el ritmo de muchas etapas creativas. En cambio, cuando hay historias autoconclusivas, tipo Batman, Patrones Oscuros, o varias de Brubaker o Tom King, el autor
puede desarrollar una idea de principio a fin sin tener que atar todo a un crossover o al próximo evento. Y en ese sentido, yo creo que se parece más a lo que hace el manga, ¿no? Entrar, seguir y terminar la historia sin tener que leer 10 títulos a la vez. Yo creo que el cómic de superhéroes ganaría si los eventos fueran excepcionales en vez de la regla y que entre evento y evento hubiese más margen para etapas largas con identidad propia y no tanto condicionados por el siguiente gran cruce. Al final, la mayor fortaleza de un personaje tipo Batman o Spider-Man no es salir en un evento cada 6 meses, sino tener una buena etapa que alguien pueda leer dentro de 20 años Ujú. sin sentirse perdido. Yo creo que ahí es donde realmente nacen obras que se terminan convirtiendo en clásicos. Pregunta difícil, ¿vale? Y que voy a dividir en dos partes, siendo español como soy. ¿Qué editorial consideras tú que está publicando actualmente el mejor material a nivel internacional y a nivel español, cuál? Difícil, ¿eh? Pero si me tengo que mojar, te diría a nivel internacional Image Comics por el apoyo a la creatividad de los autores. Y en España me inclinaría por Astiberri, por la coherencia de su catálogo y el apoyo a autores de mucho nivel. Es una filosofía que construye confianza con el lector. Al final, muchas veces se valora comprar casi por confianza más que por nombre de autor. Y eso me parece una fortaleza enorme de un sello. Oye, y tanto hablar de superhéroes y de manga y tal y cual, ¿tú crees que el cómic europeo está injustamente olvidado? Yo creo que sí, particularmente, ¿eh? Porque he encontrado historias a lo largo de estos años impresionantes. A ver. Yo creo que en parte sí. Diría que tiene menos visibilidad. Hay obras increíbles, pero faltan escaparates globales como el anime o las películas de superhéroes. Yo creo que cualquiera que se acerque al cómic europeo descubre una variedad alucinante, muy libre de géneros y autores con voz propia. Yo creo que sí, que merece más atención de la que a veces tiene. Y creo que el que se acerca sale sorprendido y encantado. Buenas preguntas las que vienen ahora. A ver cuál es tu opinión. ¿Qué personaje Dale. necesita urgentemente un descanso editorial? Si me tengo que mojar, te diría tres, pero uno Tres. especialmente. Yo sí, te diría Batman por pura saturación y por lo mucho que se publica a su alrededor. Luego te diría Spider-Man, que a mi parecer tiene mucho potencial, pero la continuidad a veces lo devuelve al mismo punto una y otra vez, lo que puede frustrar un poco. Y te diría también el Joker, que ha salido tanto que a veces pierde impacto. Curiosamente, yo creo que el problema no son los personajes, sino la frecuencia. A veces un personaje mejora cuando desaparece un tiempo. Cuando vuelve, realmente apetece volver a leerlo. Quizá Marvel y DC podrían aprender de ese tomar descansos, no tenerle miedo a echar de menos a un personaje durante un tiempito. Yo creo que si me pides uno, te diría Batman, por la cantidad de series y ramificaciones. Un descansito le vendría bien Un para desca- que cada nueva historia se sienta más especial
y tenga más impacto. Paz, a lo mejor. Y oye, quizá ese descanso ayuda a que tomemos más cariño a los personajes. Yo considero particularmente que es inviable que a los dos personajes más buque insignia de las dos editoriales le den descanso, porque todo lo que Batman saca vende a cholones. Batman es lo que más vende en DC y lo que más vende en Marvel es Spider-Man, así que lo veo bastante inviable que le den un descanso a esos dos personajes, ¿eh? Yo particularmente es Ujú. lo que pienso. Y bueno, ¿y qué Ok. personaje crees tú que merece una reinvención completa? Buena pregunta. Estoy bastante de acuerdo con lo que decías antes. No creo que vayan a darle un descanso a Batman o a Spider-Man en clave comercial, pero si tengo que elegir uno, te diría Superman. No porque esté desgastado, sino porque bien tratado puede dar historias muy potentes. De hecho, la línea Absolute Superman yo creo que apunta a un replanteamiento interesante. Te lo iba a comentar ahora. Y luego te diría también los X-Men, no por las historias en sí, que las hay muy buenas, sino por lo enrevesada que es la continuidad. Yo creo que es intimidante para un lector nuevo. Yo creo que simplificarlo un poco ayudaría. Y en Marvel metería a Veneno. Me parece que tiene un potencial enorme, pero también ha pasado por muchos cambios de estatus y a veces cuesta ver cuál es su identidad principal. Yo apuesto por darles etapas con una idea más clara, menos condicionadas por la inercia. Y mira, te diría aún más, me gustaría ver a Superman reinventado de una forma más profunda. No en cambiar quién es, sino en encontrar una nueva manera de contar por qué Superman sigue siendo relevante hoy. Ahí está el reto creativo más interesante, más bonito. Yo creo que hay margen. ¿Consideras que es el mejor personaje de la historia de superhéroes, Superman? Yo creo que sí. No solo por sus poderes, sino por lo que simboliza. Es ese ideal de esperanza y de bondad inquebrantable, como una especie de recordatorio de lo que podríamos aspirar a ser. No es solo fuerza, es humanidad, aunque no sea humano del todo. Curioso, ¿eh? Curioso que nos tenga que dar lecciones un extraterrestre de lo que tiene que ser un humano. Exacto. Y el hecho de que sea un forastero, alguien que viene de fuera, lo hace aún más potente, porque escoge ser bueno, pudiendo ser otra cosa. Totalmente de acuerdo. Para cerrar el bloque de cómic, te voy a hacer otra pregunta bastante jodida, ¿vale? ¿Cuál ha sido la mayor revolución del cómic en los últimos 20 años para ti? A ver. Uf. Pues si me obligas a elegir una, yo diría que la consolidación de la novela gráfica como forma cultural respetada y bueno, y también el protagonismo creciente de los autores. Ya no solo seguimos a personajes, seguimos a creadores. Antes se decía, compro Batman. Ahora muchos dicen, compro lo nuevo de Daniel Warren Johnson, o de Tom King, o de Ram V, sea el personaje que sea. Y creo que eso es una evolución muy sana, que pone la creatividad por encima de la franquicia. Mira, ahora que has nombrado lo de la novela gráfica, y si hay alguien Ujú. que ha llegado hasta aquí viendo esta entrevista, que desde aquí se lo agradecemos los dos, me gustaría Uf. que le dijeras, le dieras la capacidad a la gente de diferenciar entre lo que es cómic
y novela gráfica? Vamos a ver. Me parece muy buena pregunta para cerrar el bloque. A ver, yo diría que estrictamente hablando, la novela gráfica no es un medio distinto al cómic, es un cómic. La diferencia suele estar más en el formato y en la intención, que suelen tener una historia más larga, autoconclusiva, normalmente en un solo libro, pero no es superior por ser novela gráfica. Yo creo que ese prestigio a veces es un disfraz, porque un cómic de superhéroes bueno es tan valioso como una novela gráfica. Al final, lo que importa es el lenguaje del cómic como medio completo, capaz de contar cualquier historia, igual que una novela o una película. Perfecto. Vamos a, ahora que has dicho lo de película, vamos al bloque 6, ¿vale? Que son las adaptaciones, en este Ajá. caso. ¿Y tú consideras que las películas están mejorando los libros o viviendo de ellos? Hmm. Yo diría que la mayoría de las veces las películas viven de los libros más que mejorarlos, porque el libro suele tener más espacio para matices, introspección, ritmos propios, pero hay excepciones. Una buena adaptación reinterpreta, traduce a otro lenguaje, no solo resume. Y cuando pasa eso puede ser tan valiosa como el libro, pero no necesariamente mejor. Yo creo que lo ideal es que dialoguen, no que compitan. Al final, el éxito de una adaptación depende de si entiende qué puede hacer el cine o la tele que el libro no puede, en vez de intentar copiar cada detalle. Así que más que mejor o peor, yo diría medios distintos que funcionan mejor cuando se respetan uno al otro. Oye, ¿y crees que Hollywood tiene miedo a crear historias nuevas? Hmm. Pues interesante pregunta. Yo creo que en parte sí, porque el sistema prioriza lo seguro económicamente. No siempre es falta de creatividad. A veces hay guionistas con ideas frescas, pero el sistema favorece lo que parece más seguro. La ironía es que muchas franquicias que hoy son enormes, en su día fueron ideas originales. Alguien arriesgó en su momento. Y tampoco es malo adaptar libros. No es un signo de poca creatividad. Al contrario, puede ser una reinterpretación valiosa. La cuestión es el equilibrio, seguir adaptando buenas obras, pero también abrir espacio para las próximas historias originales que también pueden convertirse en clásicos, porque si no nacen esas historias originales, dentro de 20 o 30 años, echaremos en falta nuevas referencias que hoy tal vez ni imaginamos. Muy bien. Siguiente preguntita. ¿Qué ¿Vale? adaptación literaria está claramente sobrevalorada? Uf, buena pregunta. Hmm. Yo te diría que el Código Da Vinci fue tan taquillera como película, pero muchos coinciden en que como cine es bastante olvidable. Funciona por la intriga del libro, pero no aporta mucho más en lenguaje o estilo cinematográfico. Y eso se siente un poco plano y algo sobrevalorado en comparación con el impacto que tuvo el libro. ¿Y cuál es la adaptación más infravalorada? Hmm. Yo te diría que Orgullo y Prejuicio en la versión de Joe Wright a veces se queda fuera de las conversaciones, pero está muy bien dirigida con un uso del ritmo y de la atmósfera muy preciso. No siempre se le reconoce como se merece. No es solo una adaptación fiel, sino que crea su propio lenguaje. A veces pasa desapercibida porque no genera polémica, precisamente, pero vale mucho más de lo que se comenta en su momento.
¿Y qué libro consideras tú que jamás debería adaptarse? Y no me digas el de Hitler, ¿vale? Hmm, tranquilo, no iba por ahí. No creo que jamás deba adaptarse, más bien creo que solo debería adaptarse si alguien tiene una idea realmente potente, no solo por ser un superventas. Por ejemplo, Cien años de soledad, durante mucho tiempo su propio autor no quiso que se adaptara por lo difícil que es trasladar su magia narrativa. O La Casa de Hojas, por cómo el propio formato es parte de la narración. Pero vamos, tampoco diría que no deban adaptarse, sino que tengan una otra idea realmente potente más allá del valor comercial. Pero una buena adaptación, cuando entiende el medio, puede brillar tanto como el libro del que viene. Al final se trata de traducir, no de copiar. Cuando eso ocurre, la adaptación y el libro pueden convivir sin pisarse. ¿Y qué novela crees tú que merece por fin que se haga una adaptación digna de ella? Esa pregunta está interesante. A ver, un segundo. Uf, hay algunas, pero si me aprietas, te diría que La Torre Oscura de Stephen King. Totalmente de Ya acuerdo. tienen, sí, la adaptación que hubo no le hizo justicia. Necesitaría una superproducción, bien planificada, larga, que respete el viaje de Roland. Pero Y formato el serie, ¿no? universo, Debería ser formato sí. serie, no película. Mira, en serie quizá podría funcionar por el ritmo y el universo tan amplio, pero vamos, más que el formato, lo clave es el respeto por la obra y entender qué se puede adaptar y cómo sin perder la esencia. Si se entiende bien, puede salir una adaptación memorable. Si no, pues se queda en un resumen descafeinado. Así que más que prohibir, yo abogaría por adaptar con cabeza y con respeto, no por la etiqueta que tenga el libro. Que la gente lea el libro que más le apetezca, por favor. Bloque 7. Inteligencia artificial. Nos metemos contigo directamente. Dale, bueno, venga. A ver, ¿la IA será una herramienta o un rival para los escritores? Mm, esa es una buena pregunta para Te abrir el hago, te bloque. hago esta pregunta, perdona que te interrumpa, porque ya hay gente que se Ujú, está lustrando, ¿vale? Está ganando dinero a costa ujú. de ofrecer a otras personas el escribirle un libro completamente por IA, ¿vale? Para que Mm. lo sepas. Sí, ese es un tema clave. Yo creo que si se trata de usar la IA como herramienta, pues me parece equiparable a cualquier otra herramienta de escritura. El problema surge cuando se vende una obra generada íntegramente por IA como si fuera artesanía literaria sin dejar claro el proceso. Si el cliente entiende qué está comprando, una cosa, pero si cree que es un trabajo artesanal y no lo es, creo que debería ser más transparente. Y luego está el tema de la voz. La voz propia de una obra, esa visión del mundo y la personalidad que refleja todavía depende mucho del criterio creativo humano. Así que más que escritores contra IA, yo creo que el futuro va más por escritores que sepan usar la IA de forma inteligente frente a quienes decidan no hacerlo, porque la herramienta no desaparece, pero la voz, esa sensibilidad, importa mucho quien la ejerce. Yo diría que si se usa con claridad y como apoyo, está bien.
pero si su uso no es transparente, pues ahí ya es diferente. Yo apostaría más por la voz humana y la visión particular que tiene cada creador. Eso sigue siendo insustituible. Entonces tú consideras que una IA es imposible que escriba una gran novela. Hmm, no diría imposible, pero una gran novela hoy va más allá de hilar frases. Yo creo que una IA puede generar un texto coherente o incluso emocionante en partes, pero una gran novela suele nacer de años de experiencia, contradicciones y decisiones artísticas humanas. Ahí, a día de hoy, yo creo que la aportación humana sigue siendo esencial, pero tampoco me atrevo a afirmar que nunca podrá una IA escribirla, pero sí creo que las grandes novelas que recordamos nacen de una voz, una mirada propia tan particular que es insustituible. Así que no pondría un nunca tajante, pero esa sensibilidad que tiene un ser humano sigue sin ser igualada por una máquina. Si se usa como apoyo, bien, pero no como reemplazo completo. Es que la creatividad es exclusivamente humana, ¿no crees lo mismo? Yo creo que, al menos por ahora, la creatividad nace de experiencias, contradicciones, emociones, y esa mezcla todavía es muy, muy nuestra. Quizá una máquina pueda imitar patrones o combinar elementos con rapidez, pero crear una historia verdaderamente transformadora aún está muy ligada a la experiencia y a la visión humana. No es solo generar palabras, yo creo que es la perspectiva de vida que hay detrás. Así que, de momento, aún creo que es muy humana, pero tampoco subestimaría la velocidad con la que cambian las cosas. Quizá el debate dentro de 20 años sea completamente distinto y surjan obras que hoy ni imaginamos. Bueno, espero estar vivo para dentro de 20 años y volver a preguntarte esta pregunta. Genial. Ojalá que sí, Oscar. Aquí estaré para esa segunda parte de la entrevista más larga de la historia. A ver, ¿tú crees que es ético publicar un libro generado casi por completo mediante inteligencia artificial? Hmm, interesante pregunta, porque entramos en ética más que en tecnología. Yo creo que podría ser ético si se comunica con transparencia, es decir, que el lector sepa qué está leyendo y cómo se ha hecho. Lo que me parecería poco ético es ocultarlo o aprovecharse del prestigio del trabajo de autor sin ser realmente así. Y el lector también debería tener derecho a elegir qué relación quiere tener con una obra, si busca la voz de una persona o si no le importa que sea generada. Al final, yo creo que lo importante es la honestidad con quien lee y el respeto por la obra. Eh, ¿Cómo cambiaría la IA el trabajo de las editoriales? Hmm, Yo creo que va a cambiar mucho, pero no lo reemplazará. Por un lado, puede agilizar tareas técnicas, corrección, informes de lectura, marketing, pero el núcleo de una editorial es la toma de decisiones humanas, qué publicar, cómo acompañar a un autor, a un autor, o construir un catálogo con identidad propia. Yo creo que el reto interesante será la curación de contenido, porque si todo el mundo
puede generar manuscritos con IA, el valor estará en saber elegir qué obras realmente mm, merecen convertirse en libros que perduren. Y eso yo creo que la inteligencia artificial no lo puede resolver por nosotros. Eh, los ilustradores y portadistas tienen motivos para preocuparse porque últimamente hay muchísima polémica al respecto. No sé si conocerás el hecho de que se utilizó una inteligencia artificial para hacer el cartel de la, lo diré, de la Feria del Libro de San Martín de la Vega, Ujú. y se copió literalmente un cartel que el año anterior hizo Paco Roca sobre la Vaya. Feria del Libro de Valencia. Entonces, ¿crees que los ilustradores y los portadistas tienen motivos suficientes para estar preocupados o en cierto modo también molestos con la gente que utiliza la IA y deja de lado su trabajo original? Hmm. Yo creo que sí, tienen motivos para estar preocupados, pero yo separaría varios temas que a veces se mezclan en el mismo debate. Por un lado, el... Perdona, no te escucho. Nada, tranquilo, Oscar. Solo que a veces el audio puede tener un pelín de retraso. Te oigo bien. No, pues lo que te decía, la pregunta que te hacía que no has terminado de contestármela, era que si crees que los ilustradores y los portadistas tienen motivos suficientes para preocuparse con respecto a la inteligencia artificial. Yo creo que sí tienen motivos para estar atentos, sobre todo si sus imágenes se usan sin permiso o sin una compensación justa. Si hablamos de portadas que sustituyen un trabajo artístico previo, yo creo que ahí hay un problema ético, además de legal. Pero en el terreno creativo, ahí yo creo que el valor sigue estando en la voz personal y la mirada propia del ilustrador. Eso sigue sin reemplazo real. Y yo creo que si se trabaja con transparencia, con respeto y con un entendimiento claro, yo creo que la IA podría cubrir tareas más mecánicas. De esa manera dejaría más espacio para el criterio humano y sobre todo la creatividad. Yo creo que ahí no hay un reemplazo inmediato. Bloque 8. Preguntas incómodas. Adelante. Responde sin diplomacia. ¿Qué género literario está más sobrevalorado? Dame un segundo. Buena manera de arrancar, jaja. Mira, si me obligas a elegir, diría que ahora mismo el thriller está un poco sobreexpuesto. No porque sea malo en sí, para nada. Hay obras maestras, pero se publica tanto que a veces parece que cualquier historia con un crimen y un giro final encuentra su hueco. Pero te diría lo mismo si en 10 años ocurre con la fantasía o con la romántica. No es el género en sí, es el mercado repitiendo fórmulas. Ningún género es garantía de mediocridad ni calidad. Hay thrillers brillantes y ciencia ficción olvidable y también fantasía preciosa. Da más batalla la etiqueta que la calidad del contenido del libro en sí. Y lo que yo diría es que no hay un género que garantice calidad o mediocridad. Yo creo que la diferencia la marca la voz del autor y la calidad de la historia, no la estantería que ocupa. ¿Qué tendencia literaria te gustaría que desapareciera? Mójate, ¿eh? Mm, A ver, vale. Pues yo te diría menos literatura persiguiendo modas y más libros que se atrevan a crear la próxima tendencia. Menos escritura hecha para el algoritmo y más para el lector.
porque cuando una novela nace solo para encajar en una etiqueta, pues se nota y a la larga empobrece un poco la variedad literaria. Lo que me encantaría ver es más riesgos, más obras que sorprendan, en vez de repetir fórmulas que ya funcionan comercialmente. Que más libros con riesgo salgan, yo creo que sería bueno para la literatura en general. Yo creo que es algo que ayudaría, que impulsaría a más autores a experimentar y crear cosas nuevas que quizás rompan con la normalidad y creen algo mucho más interesante. ¿Y cuál es el mayor engaño del marketing editorial? Un segundo. Uf, esa también tiene telita. Pues yo creo que el cuento de que éxito comercial equivale a calidad literaria no son lo mismo. Hay libros extraordinarios que venden millones y otros igual de buenos que pasan desapercibidos. El marketing puede hacer que compres un libro, pero no garantiza que se quede contigo años después. Y otro espejismo es vender cada novedad como la novela del año, pues al final, si todo es un acontecimiento, pues nada realmente lo es. Se infla tanto que al final pues se rompe. Y bueno, te añado una más. Creo que a veces se vende más la marca del autor que la obra en sí como una creación. Pero al final lo que importa es que el libro llegue a las manos adecuadas y que alguien lo lea, lo termine y lo recomiende a otra persona. Yo creo que ese boca a boca, ese word of mouth, es el mejor marketing editorial. Yo creo que el que más ha movido carreras literarias con el tiempo. Yo creo que es mucho más potente que cualquier campaña de marketing. ¿Y cuál moda crees tú que dentro de 10 años nos parecerá ridícula? Mm, Buena pregunta para cerrar este bloque. Yo No, no, creo no, no que... cerramos, todavía hay unas cuantas más. Ah, vale, perdón, sí, claro, dale. No, no, pero que me contestes a esta. ¿Qué moda actual crees tú que dentro de 10 años nos parecerá ridícula? Ah, de acuerdo. Pues yo creo que la obsesión por que cada libro se convierta en un clip de 15 segundos o una reacción viral que se vende en un minuto. Yo creo que las redes son una herramienta increíble, pero yo creo que en 10 años esa necesidad de convertir todo en una tendencia viral, yo creo que nos recordará un poco ridícula, porque yo creo que al final ninguna novela cabe del todo en un clip de 30 segundos. Yo creo que la prisa por publicar cada vez más rápido, más libros, yo creo que en 10 años lo vamos a ver un poco, no sé, pasado de época. Yo creo que se empieza a valorar más la paciencia y el tiempo de maduración de una obra. Y yo creo que esa ansiedad por crear franquicias, yo creo que se está creando una historia ya pensando en 10 entregas y serie de televisión y película, pero no por la historia en sí que se está contando. Y yo creo que se está perdiendo de vista el crear una buena historia o una historia interesante en sí, más que crear una serie o una franquicia o la próxima gran saga. Pero al final lo que se valora, lo que se va a valorar, yo creo, en 10 años son las historias que realmente se sostienen por su calidad y por su voz propia, más que por la, el ruido que crearon al principio de su lanzamiento. Yo creo que
el paso del tiempo es siempre el mejor indicador de si una obra realmente impacta y deja una marca en la sociedad, no el lanzamiento de marketing o el ruido de redes sociales. Yo creo que los libros que dentro de 10 años sigamos recordando, igual que hoy recordamos libros de hace 20 o 30 años, serán los que realmente se sostienen en si simplemente son buenas historias bien escritas. Si no te importa, vamos a cortar un poco las respuestas, ¿vale? Porque se está yendo esto demasiado de madre. Me gustaría que me contaras si existe demasiada corrección política dentro de la ficción. Vamos a ver. Yo creo que existe, pero matizaría mucho. Hay autores que sienten presión para evitar ciertos temas, pero también se publican novelas provocadoras y controvertidas a día de hoy. Así que yo no diría que la ficción esté completamente limitada. El reto está en que un escritor pueda abordar cualquier tema pero que lo haga por una intención artística y no simplemente para provocar polémica. Y que no se censure por temor, sino que se escriba con responsabilidad, pero también con valentía y sin tenerle miedo a explorar ideas difíciles. Y oye, esa incomodidad a veces también es necesaria para contar historias que realmente valga la pena, que realmente exploren cosas nuevas. Y yo creo que se puede explorar esas temáticas sin necesidad de caer en un sensacionalismo o simple ganas de crear polémica. ¿Tú crees que estamos premiando más el mensaje que la calidad literaria? Mm, buen punto. Yo diría que a veces sí, pero no lo haría una regla general. Hay ocasiones en las que el debate se centra más en lo que representa o en el mensaje que transmite que en cómo está escrito. Y la literatura también es forma, estilo, estructura, no solo mensaje. Un mensaje potente no convierte automáticamente una novela en una gran novela. Pero bueno, tampoco creo que sean elementos que hay que separar. Yo creo que puede haber novelas extraordinarias que tengan un mensaje muy potente y una calidad literaria muy fuerte. Yo creo que el punto está en que uno no opaque al otro. Las dos Pero últimas sí, preguntas incómodas. dale. ¿Qué autor famoso crees que recibe más reconocimiento del que merece? Mójate, ¿eh? Mm, tranquilo, voy a mojarme, pero con cuidado, ¿eh? Yo creo que más que señalar a una persona, yo hablaría de tendencias. A veces la fama de un autor crece más rápido que el consenso sobre el valor de su trabajo. Y a veces una campaña de marketing o una presencia constante en redes hacen que se hable más de la persona más que de sus libros. Y al final yo creo que el tiempo es el que realmente pone las cosas en su sitio y es el que marca realmente qué autores son o fueron imprescindibles y cuáles eran más un boom del momento. Yo creo que perdón, el juicio más interesante suele llegar un poco tarde, pero es siempre más justo, más aterrizado a el valor real de una obra, de un autor o una autora. Y lo que perdura, yo creo que es más interesante que
lo que fue simplemente el autor del momento o el boom del año. En ese Vamos, que no sentido, me has dicho un dime. autor en concreto. Perdón, mala mía. Es que sinceramente no me gusta señalar con el dedo a una sola persona tan abiertamente. Me cuesta reducirlo a un autor, pero sí te diría que cuando una obra, el autor se convierte en una especie de celebridad, más que de un creador o autor de una obra, yo creo que ahí es fácil que eso desplace el debate real de la obra en sí. Entonces, no me sale dar un nombre, sino más una dinámica. Creo que la conversación se centra a veces más en la figura del autor como una celebridad, más que en el libro en sí, como lo que es una creación. Vale, si no me dices a ningún actor, tampoco me vas a decir qué autor crees tú que merece más reconocimiento. Un segundo. Vale, esta me resulta más fácil. Pues yo te diría Gene Wolfe. En el círculo de ciencia ficción y fantasía es muy respetado, pero yo creo que fuera de ese círculo merece un lugar mucho más grande en los grandes escritores contemporáneos, especialmente por el libro del Sol Nuevo, una obra de una ambición literaria enorme. Y en el mundo de cómic te diría David Mazzucchelli. Mucha gente lo conoce por Batman Año Uno, pero Asterios Polyp es una de las grandes novelas gráficas de este siglo y no siempre recibe la atención que merece, más allá del público del cómic. Y en literatura española te diría Cristina Fernández Cubas, una autora extraordinaria y creo que una referencia en el cuento contemporáneo y debería tener mucho más reconocimiento del gran público. Así que si me apretas, te diría esos tres: Gene Wolfe, David Mazzucchelli y Cristina Fernández Cubas. Creo que su prestigio entre los lectores entendidos es ya enorme, pero su reconocimiento por el gran público podría ser mucho mayor. Sí. Vale, encaramos el penúltimo bloque, ¿vale? Que son preguntas divulgativas. No te extiendas mucho, ¿vale? Intenta contestar rápidamente. ¿Cómo descubre una editorial un posible éxito de ventas? Un segundo. Normalmente mira varios factores a la vez: calidad del manuscrito, potencial de mercado, perfil del autor, primeras reacciones de lectores cero y plan de promoción. Pero la verdad es que nadie puede predecirlo con certeza. En una frase, una editorial intenta reducir la incertidumbre, pero el verdadero éxito de un libro sigue siendo una de las cosas más difíciles de anticipar en ese mundo. Es casi una mezcla de intuición, timing y un poco de suerte, por mucho método que se aplique. Y bueno, ya para cerrar, si tuviera que resumirlo, te diría que descubrir un éxito es el sueño y la pesadilla constante de toda editorial. ¿Y cómo funciona realmente un bestseller? Mm, un segundo. Pues un bestseller no nace por una sola razón. Suele ser varios factores. Un libro que conecta con muchos lectores, una buena distribución, una campaña de promoción eficaz, pero sobre todo boca a boca, cuando los lectores recomiendan un libro de una manera espontánea. Ahí es cuando se genera ese efecto multiplicador y convierte un libro en un fenómeno. En una frase, el marketing puede encender la mecha, pero son los lectores quienes deciden si realmente se mantiene o desaparece.
Pues son las 12:53 de la madrugada. Eh, no sé por qué has dicho eso, porque no te he preguntado eso, pero bueno, da igual. Siguiente pregunta. Mm, Perdona que me he ido un poco de madre con lo que acabas de decir. ¿Qué, nada, no pasa nada. qué hace que una historia sea memorable para ti? Yo creo que lo que hace que una historia sea memorable es que conecte con una verdad emocional, que te deje pensando al cerrar el libro y que no dependa solo de una sorpresa o un giro. Muy buena respuesta. ¿Qué errores narrativos aparecen con más frecuencia? Diría que más típicos son el ritmo irregular, personajes poco desarrollados y finales apresurados. O también exposiciones torpes, ese decir en vez de mostrar que saca al lector de la historia. ¿Y qué convierte a un personaje en inolvidable? Pues yo creo que las contradicciones creíbles, un deseo claro y vulnerabilidad, que el lector entienda qué teme y qué quiere esa persona que estamos conociendo en el libro, con momentos de duda real, cuando te recuerdan a una persona real, alguien que podrías conocer en tu día a día. ¿Cuál es la diferencia que existe entre una buena historia y una gran historia? Yo creo que una buena historia entretiene. Una gran historia, además de entretener, te transforma de alguna manera. Te deja algo que sigue ahí dándote vueltas días o semanas después de haberla leído. ¿Qué libro recomendarías a alguien que quiere empezar a leer más? Pues yo creo que algo breve y directo. Una novela corta que no abrumara. Por ejemplo, La Metamorfosis de Kafka o algún relato de Edgar Allan Poe. Y si refiere algo más actual, pues yo creo que Fantasmas de Joe Hill es accesible, ameno y no exige demasiada preparación. Yo creo que así entraría en la lectura sin miedo y con ganas de seguir. ¿Y qué cómic recomendarías para descubrir el medio? Mm, muy buena pregunta. Yo creo que probar con novelas gráficas autoconclusivas, tipo Batman Año Uno o, por ejemplo, Arrugas de Paco Roca. Yo creo que con eso podrás ver que el lenguaje visual también cuenta y que no todo es leer 1000 páginas para empaparte un tema o para entender una historia. Vale, dime 3 libros que deberían de leer todos los escritores. Uf, pues yo creo que uno sería Mientras escribo de Stephen King. ¿Lo he leído? Otro, yo creo que el ensayo sobre la ceguera de Saramago. ¿Lo tengo pendiente? Perfecto. Y yo creo que también leería El Camino de los Reyes de Brandon Sanderson. Yo creo que con esos tres se tocarían tres tonos totalmente distintos y te darían tres voces totalmente diferentes que te enriquecerían como escritor o como lector. ¿Y qué 3 cómics consideras imprescindibles? Yo te diría Mouse de Art Spiegelman, Brutal, sí. Otro, yo creo que Sandman de Neil Gaiman, impresionante. iconiquísimo. Y el tercero te diría Blankets de Craig Thompson. Mira, ese Creo que no lo he leído. yo te lo recomiendo mucho. Creo que los tres ensanchan un poco lo que uno cree que puede contar el cómic y la emoción que puede llegar a transmitir. Vale, bloque final. Respuestas Dale. rápidas.
¿vale? Una palabra o una frase breve para contestarlas. Mejor novela del siglo XXI. Déjame pensar un segundo. Yo diría que La carretera de Cormac McCarthy me parece redonda. Es contundente y muy influyente. Mejor cómic del siglo XXI. Uh, un cómic, yo diría que Asterios Polyp de David Mazzucchelli. No podría existir fuera del lenguaje del cómic. Muy bien. Mejor escritor vivo. Vamos a ver. Elegir uno es muy difícil, pero yo diría Kazuo Ishiguro. Me parece un autor con una prosa contenida, muy profunda y con mucho control. Muy bien. Mejor guionista de cómic vivo. Otra difícil, pues diría Jonathan Hickman, por su ambición y su capacidad de construir mundos y hacer mucho con ideas muy grandes, que todo tenga una coherencia. Si tuviera que mencionar otro, también te diría Ramevi por cómo mezcla lo fantástico y lo poético. Pero Una, sí, una editorial que admires. yo creo que Image Comics, por su apoyo a la creatividad y a la libertad de sus autores. En España, ¿Cuál? ¿En España cuál? yo te diría Astiberri, Vale, ya me por lo su... dijiste en una pregunta de antes. Vale, bien. Ahora, un libro que todo el mundo debería leer. ¿Hola? Hola Oscar, ¿qué tal? No, no, ¿Quieres que retomemos lo de los libros? sí, es que O... no se ha escuchado Ah, la no, pero... pregunta. Ah, Un libro que perdón, todo el perdón. mundo debería leer. Deja que lo piense un segundo. Me quedaría con Don Quijote de la Mancha, no porque crea que todo el mundo lo vaya a disfrutar igual, sino porque sigue siendo sorprendentemente moderno siglos después. Si tuviera que resumirlo en una frase, te diría que es un libro que cada vez que lo lees te dice cosas nuevas sobre cómo vemos el mundo, sobre los ideales, sobre la amistad. Un cómic perfecto. Yo diría Maus de Art Spiegelman, porque no es solo historia, es memoria, es forma, es fondo, es la demostración de que el cómic puede afrontar cualquier tema con una seriedad y una humanidad brutal. Un personaje literario. Yo te diría Don Quijote, por lo complejo que es lo humano y lo lleno de contradicciones que es. Creo que por eso nunca envejece. Un superhéroe. Superman, no solo por los poderes, sino por lo que representa esa mezcla de esperanza, bondad y la elección de ser bueno, siendo un forastero, me parece muy potente. Un villano. Un villano, Joker, De acuerdo. porque es el caos hecho persona, parece un espejo oscuro de la sociedad en la que vivimos. Una saga imprescindible. Diría La Torre Oscura de Stephen King. Ambiciosa, rara y con momentos que se te quedan grabados. Siempre la recomiendo para leer. Una obra sobrevalorada. Mira, yo diría El Código Da Vinci. Funciona por la intriga que genera, pero como novela en sí me parece olvidable. Una obra infravalorada. Te diría que la adaptación de Orgullo y Prejuicio de Joe Wright está muy bien construida. Yo creo que crea su propio lenguaje. Un ¿Te escritor oigo? español actual. Cristina Fernández Cubas. Una autora Tremenda. imprescindible.
Hoy ha habido un problema. Oh, hemos llegado al límite. Hola, chat. Oh. Vale, chicos, pues hasta aquí la entrevista. Ha habido solo, es un límite por lo visto de 2 horas, no me deja hacer más preguntas. Es curioso porque las otras preguntas que tenía aquí era una autora imprescindible y un deseo para el futuro de la literatura. Y había una pregunta final que me hubiera gustado hacerle y que os la dejo a vosotros aquí en todo caso, para que vosotros, si habéis llegado hasta aquí, os la contestéis o lo dejéis en comentarios. Imagina que mañana desaparecen todas las bibliotecas, librerías, editoriales y servidores digitales del mundo. Solo puedes salvar 10 novelas y 10 cómics para reconstruir la historia de la literatura y del noveno arte. ¿Cuáles elegirías y por qué? Yo os dejo esta pregunta aquí y en su día, si me da tiempo para hacer una especie de short, le haré esta pregunta a ChatGPT. El problema que ha habido, ya os digo, ha sido curioso que haya un límite ya y no se pueda hacer más preguntas. Nada, está limitado y no se puede hacer más preguntas. Pues nada, chicos, hasta aquí esta entrevista a ChatGPT, casi 2 horas hemos estado aquí. Es cierto que es que se ha alargado demasiado en sus contestaciones. Si hubieran sido preguntas más cortas no hubiera dado tiempo. Pero bueno, ha estado interesante. Sobre todo me quedo con el hecho de que hay conceptos y cosas que ha cambiado con respecto a la última vez. Ahora ha tratado de mojarse más, aunque es cierto que he notado a veces que eludía la respuesta directa como los políticos y se iba un poco por los cerros de Úbeda para no contestar lo que realmente se debería. Me ha parecido muy curioso ese tema, pero sobre todo lo que más destaco, y creo que vosotros también, si habéis llegado hasta aquí, es la sorprendente capacidad para hablar contigo como si fuera una conversación con una persona normal. Yo he habido momentos que creía que estaba hablando con una persona. La forma en reaccionar cuando yo lo hacía, me salía del guión y se reía, o yo que en cierto modo he provocado el quedarme en blanco y me ha dicho al principio, no te preocupes, no pasa nada, tranquilo. ¿Entiendes? ¿Entendéis? O sea, me ha parecido no terrorífico, pero joder, impone, ¿eh? Sí, da que pensar. Así que nada, ya aquí os dejo estas 2 horas para que lo veáis o lo escuchéis en modo podcast cuando estéis haciendo cualquier cosa en casa. Me parece muy interesante todo lo que ha dicho y estoy muy de acuerdo en muchas cosas, en otras no. Pero bueno, aquí queda esto para la eternidad, para la posteridad. Ojalá lo vea mucha gente, porque yo creo que esto puede crear conciencia, sobre todo hablando en este tema que tanto nos gusta a nosotros, en este caso los libros y los cómics. Os dejo, son casi las 3 de la madrugada del sábado 26 de julio. Estoy ahora mismo conectado con 2 cosas a la vez mientras hacía la entrevista, que era la velada del año de Ibai y lo diré, y el Hall H, el Hall H de la Comic Con de San Diego con Avenger Doomsday, a ver qué es lo que nos muestran. Lo dejamos aquí. De verdad que muchísimas gracias a todos si habéis tenido la paciencia de llegar hasta aquí de alguna manera u otra, por capítulos. Ha sido muy curioso. Y nada, si os ha gustado, como siempre, like, suscripción, todas esas cosas, y nos vemos a la próxima. Bye, bye, familia, y muchas gracias.